Buenas tardes, Sergio. Hola, Isabel. Muy buenos días. Bienvenida. Muchas de nuevo gracias. por aquí. ¿Qué tal? Pues nada, muy contento de estar aquí contigo de nuevo una semana más. Le damos un poquito de tregua, ¿no? A Antonio también que se relaje, que también lo necesita, supongo. Sí. Sí, y bueno, pues encantado de compartir contigo y con los oyentes. Como siempre, y antes de comenzar tu sección, recuerda tus redes, recuerda tu forma de contacto. Pues en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, figuro como Sergio Amado Oficial. En YouTube como Sergio Amado. No, hoy vamos a hablar de otro tema. Hoy vamos a hablar de la carta astral, de un suceso o proyecto y la conciencia grupal. Uh-huh. Y en este caso, Sí. bueno, respecto a los negocios que emprendemos, si lo hacemos con socios, ¿qué información sobre estos socios podríamos obtener para un mayor beneficio? No sé si va por ahí. Sí, bueno, vamos a hablar de todo eso, por supuesto, y, o sea, tanto de negocios si lo hacemos de forma individual, como si lo hacemos también con empleados, con socios. Entonces, por ejemplo, en el caso de los empleados, pues vamos a poder ver información sobre ello cuando levantemos la carta astral. La carta astral de un suceso o proyecto, pues la levantamos en función de la fecha en que nace ese proyecto. Entonces, si quieres, voy a hacer una introducción para favor. eso y a continuación, pues respondo a tu pregunta. Perfecto. Bueno, pues cuando queremos, por ejemplo, tenemos la idea, ¿no?, de abrir una empresa o simplemente queremos ver un suceso importante, a ver qué es lo que pasaba ahí a nivel astrológico. Bueno, pues lo hacemos justo en la fecha en que sucedió ese suceso o esa empresa que vamos a abrir a una hora en concreta. O sea, si por ejemplo, imagínate, Isabel, decides de repente abrir un negocio, pues el momento, digamos, que lo marcaría sería, por ejemplo, la firma del contrato, el momento en que ya eso se oficializa. Antes igual eran unas ideas circulantes por tu mente, pero ya en el momento en que se materializa un contrato, pues ya hay una determinación de que ese proyecto va a cabo. Y esa justa sería la hora y el lugar donde vamos a tomar para levantar la carta astral. Esos datos son muy vinculantes porque justo como se encuentran en ese momento los astros, los planetas, los diferentes puntos planetarios en el cosmos, pues nos va a ayudar a los astrólogos a interpretar la información de ese proyecto que van a hacer. Entonces, bueno, pues al igual que la carta natal de un negocio, corresponde a ese instante en que ponemos la primera piedra. Y si abrimos, por ejemplo, un local para vender ropa, pues cuando firmas los documentos del negocio a esa determinada hora, pues sería el momento clave para analizar. Justo ahí comienza la mágica configuración del cosmograma del cielo, o sea, la ubicación en que se encuentran los planetas, los puntos planetarios. Ya va a empezar a emitir una vibración energética que va a describir la razón para la que nace ese negocio o sucede ese acontecimiento. O sea, algo realmente que nos puede parecer un poco mágico, inalcanzable, pero si extraemos la información de ese momento en que estamos materializando ya ese documento para abrir el negocio, pues ahí, conforme estén los planetas y puntos planetarios, nos está dando ya una información que va a ser vinculante para el proyecto, negocio que estamos abriendo. Si lo gestiona solo una persona, ese negocio va a encontrar una sincronía con su misión de vida, con su cometido laboral, con su karma y con sus raíces internas. Es decir, la confluencia va a ser perfecta, nada queda al azar. Todo obedece a una razón mayor para nuestra propia evolución como alma en este plano. Es decir, si en este plano tú tienes como persona, pues, digamos, pues tener éxito en por ejemplo, en el tema de los negocios, pues vas a abrir un negocio que te va a ayudar a que ese cometido tuyo se lleve a cabo. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver también en el proceso personal también de los gobernantes de un país. O sea, los gobernantes de un país, el proceso que llevan kármico a nivel individual siempre resulta vinculante para el país, para la nación que gobierna. O sea, van alineados. De alguna forma nos unificamos con ese proceso también personal de ellos.
Así que... O sea, fíjate, que la información nos repercute la información del gobierno, bueno, del grupo, nos repercute de forma individual. Nos va a repercutir de forma individual, claro, sí, porque ese proceso kármico que está llevando a cabo ese gobernante, pues hace que traslade toda esa información también al pueblo y de algún modo, pues nosotros también la estamos recibiendo. Como antes decía Isabel, nada es casual, o sea que eso está pasando por un bien mayor, pero evidentemente hay una conexión, ¿no?, entre su carta astral y la carta astral del país que gobierna. ¿Y cómo se puede integrar esta información de astrología mundial para la mejor evolución personal, individual? Bueno, pues se puede integrar, pues primero haciendo autoconocimiento para nosotros mismos y bueno, ineludiblemente como antes comentaba Isabel, todo lo que repercute en el país nos va a influir a modo individual, porque tú de hecho estás viviendo en ese país, ¿no? Entonces, de igual modo que cuando en un país gobierna una nueva figura política, la energía que comienza a mover esa nación va en sincronía con el movimiento de conciencia del gobernante. Todos de forma individual formamos parte de una enorme red que nos mantiene entrelazados, conectados, y por ello los procesos mundiales tienen una resonancia con los individuales. Y esto lo vemos todos, ¿no? La diferencia que hay en que entre unas personas u otras, unos nazcan, ¿no?, en un país donde a lo mejor hay riqueza, un país avanzado, desarrollado, y sin embargo otros, pues lamentablemente, pues nacen, ¿no?, en un país donde hay mucha pobreza, la situación económica es diferente, los medios de los que dispone para evolucionar, tanto a nivel intelectual, para formarse, todo cambia, ¿no? Entonces, bueno, nada queda al azar, todo queda perfectamente tejido en el universo y va ligado a nuestro proceso personal. Teníamos que experimentar eso. Uh-huh. Si, por ejemplo, en un proceso de autoconocimiento descubres la profesión para la que estás en este plano, pues tras acceder a la carta del negocio que quieras llevar a cabo, te va a permitir desarrollar la profesión a la que eres afín. Vas a ver una fluidez en dicha evolución y van a aparecer aspectos positivos que te lleven a encontrar los recursos materiales para tu subsistencia y quizás riqueza, para que fluyas bien en ese cometido, ¿no? Que ¿Hablas Sergio, de la carta de presentación de una empresa? No, o sea, tú por ejemplo tienes la idea de abrir un negocio, pues sí. Entonces si ese negocio lo estás abriendo, o ya las personas que lo tengan abierto, ¿no? Pues entonces en el momento en que tienes la hora, el día para lo que nace, pues ahí se puede abrir esa carta astral y sacar una información de la razón para la que ha nacido ese negocio, cuáles son las dificultades que va a encontrar, cuáles son las fortalezas, etcétera. O sea, hay una información muy interesante. Esto se puede sacar, por supuesto, a posteriori, cuando ya el negocio esté funcionando, claro, o a priori, justo cuando tú ya lo comienzas a abrir. Con tu expectativa, a lo mejor. Exactamente. Entonces, ahí pues te va a dar una información que siempre te va a ayudar a orientar hacia dónde dirigirte de una forma más eficaz. Qué bien. Uh-huh. Y bueno, como comentaba, la evolución del proceso personal tuyo de autoconocimiento va en consonancia con todo lo que lleva a tu propia vibración, el negocio que abres, el proyecto que emprendes, la pareja que contraes, el suceso que discurre en tu vida, o sea que nada sucede de forma casual. Entonces siempre ese proyecto que emprendes pues te va a ayudar a evolucionar en el momento justo en que te encuentras tú. Entonces quizás todavía no estás preparada para triunfar, por ejemplo, en un tema de negocio, porque hay otras lecciones que tienes que integrar. Entonces hay algo pendiente de sanar aún y no es el momento. Pues toda esa información te la puede repercutir la carta. Uh-huh. Es lo que, a ver, cuando tú dices quiero cambiar mi vida, quiero dar un paso, quiero, no sé, abrir un negocio, emprender, a veces no es el momento adecuado porque uno no está lo suficientemente preparado para, hombre, a lo mejor para abrirlo sí, para dar pasos sí, pero después hay que seguir. Claro. Efectivamente, Isabel. En este caso yo siempre sugiero a las personas que hagan autoconocimiento, que miren a ver qué es lo que les frena, porque si tiene cosas pendientes de sanar, hay obstáculos,
Si, por ejemplo, no has sanado con tu padre, entonces te cuesta tomar el poder, la fuerza, porque el padre de la galaxia lo vemos representado por el sol. Si te cuesta sentirte querida, amada, cobijada emocionalmente, pues lo vamos a ver en la luna. Entonces, eso pues también nos está diciendo que igual no hay una buena relación con la madre. Y es importante que tengamos esas dos luminarias bien sanadas, la relación con papá y con mamá, para que todo fluya, para que podamos acceder a nuestros dones y talentos. Esto que puede parecer un poco inverosímil, ¿no? O con el contenido que estoy vertiendo, pero sí está influyendo, porque si nosotros no estamos lo suficientemente evolucionados, pues luego nuestros miedos, nuestros patrones, nuestras limitaciones van a terminar influyendo en ese negocio y van a hacer que finalmente pues nos salga victorioso. Uh-huh. Qué bien. Y en respuesta, Isabel, a lo que me comentabas antes de, por ejemplo, qué información sobre si tenemos socios, ¿no? Podemos obtener para un mayor beneficio en común. Habría que ver en este caso, primero, si el negocio lo montamos con otros socios, habría que ver de quién fue esa idea primigenia de emprender el negocio. El primer acto que se formalizó respecto a ese negocio, igual fue pues el momento en que se alquiló el local, la firma de algún documento. Bueno, pues todo eso lo podemos ver, la relación con los socios, en la casa 7 astrológica. El eje ascendente o descendente de la carta natal de ese suceso, o sea, las casas 1 y 7, van a ser muy vinculantes para saber cómo va a fluir la relación con los socios. Ahí se puede ver si va a ser una relación fluida, si va a haber conflictos, obstáculos. Entonces, bueno, para ello habría que observar los signos zodiacales que están presentes en ambas casas, en la 1 y 7, para ver si hay compatibilidad entre ellos, los planetas presentes y regentes en ambas casas, los aspectos que forman esos planetas, es decir, los ángulos, ¿no? Si están formando un ángulo de 180 grados, de 120 grados, y se puede ver también, por supuesto, la misión de ese negocio, cómo va a funcionar económicamente. O sea, realmente hay una información muy, muy interesante ahí detrás de esa carta natal. Y como antes aludía, Isabel, si por ejemplo hay un bloqueo tuyo para sentirte merecedor o merecedora de recursos económicos, pues ello va a aparecer también en esa carta astral del negocio. Entonces, pues va a manifestar, ¿no?, que puedes encontrar esas dificultades para triunfar. Entonces, aquí el trabajo sería un trabajo interior, ¿no? Hacerlo tú contigo misma para que todo eso que sane lo termines proyectando en tu negocio como un holograma perfecto para dirigirte a conseguir esa abundancia, que por supuesto está a disposición de todos, pero somos nosotros los que, no sintiéndonos merecedores, la bloqueamos y por lo tanto hace que no fluya. Y de hecho, como antes comentaba, la carta de un líder de una nación va en consonancia con el proceso que está viviendo a nivel global dicho país. Es decir, todas las piezas del puzzle se ensamblan de una forma perfecta. Y hay una expresión que lo describe perfectamente. Como va el rey, así va el país. Entonces, bueno, pues de hecho, ¿no?, sin hacer mención ninguna, pero aquí en España lo hemos visto, ¿no? Qué verdad. ¿No? Sí, o sea, esa situación un poco caótica de descontrol, de falta de normativa, ¿no?, de todo eso se puede ver, ¿no?, en cada país va en consonancia. Pues qué bien, eso es viendo las casas, me has dicho. Las casas astrológicas, en este caso, de los socios, la 1 y la 7, son 12 casas astrológicas, se interpretan las 12 casas astrológicas, cada una tiene un significado diferente, pero si estamos hablando de los socios, pues la 1 y la 7 son las más vinculantes, las que nos van a dar justo esa información que estamos buscando. Perfecto. Y el análisis de las 12 casas, pues vinculado a los signos zodiacales, donde estén operando en dichas casas, y la confluencia de los planetas, pues nos va a permitir una interpretación de ese negocio, la evolución, los puntos fuertes, las debilidades. Hay planetas que nos van a aportar una información en un sentido u otro. Por ejemplo, allá donde esté Saturno o Marte, pues nos va a hablar de dificultades. Donde esté Venus y Júpiter, pues nos va a hablar de los aspectos benéficos para ese negocio. Donde esté Mercurio, bueno, aspectos neutros. Y el Sol y la Luna, pues excesivos, aspectos que son como que se exceden mucho. No sé si, bueno, no sé cómo vamos de tiempo, Isabel. Sí, puedes hablar. Vamos bien. Sí, vale, pues
Vale, porque en estas 12 casas astrológicas que componen cualquier carta natal, las que hoy vamos a hablar son concretamente las que aluden a un negocio, a un país, mejor dicho. Pues en este caso de un país, en la astrología mundial, pues la casa 1 nos está hablando de los habitantes del lugar, qué carácter tienen, qué mentalidad, cómo es su vida, la prosperidad, los asuntos interiores del país. La casa 2 nos habla de la riqueza de esa nación. Por ejemplo, si observamos la carta natal de Estados Unidos, vemos que es un país que tiene abundancia económica. Claro. Y esto, por ejemplo, no lo vemos en la carta natal de otros países. Uh-huh. Entonces, bueno, pues en esta casa 2 pues nos habla de las exportaciones nacionales, el poder adquisitivo, de la prosperidad de ese país. En la casa 3 nos habla de las comunicaciones, el tránsito interior, los transportes públicos, radio, prensa, los ferrocarriles, es decir, todo lo que tiene que ver con la comunicación. La casa 4 nos habla de los edificios, los valores inmobiliarios, también los asuntos agrícolas, el patriotismo, la oposición al gobierno, los intereses del pueblo contrapuestos a los de los gobernantes. Todo eso aparece en casa 4. La casa 5, pues aquí nos habla de los niños y cuánto afecta a la política a los niños, los cambios en la tasa de nacimiento, la escuela, los acontecimientos deportivos, las clases superiores, ceremonias oficiales, todo lo que está relacionado con los niños y lo que es las actividades de ocio a nivel gubernamental, como ceremonias o actos de alta sociedad. Uh-huh. En la casa 6, pues nos habla de la salud pública, por ejemplo, las epidemias, la clase trabajadora, el índice de paro. Entonces, pues evidentemente si esta casa 6 en la carta de nacimiento de un país pues tiene una buena posición, pues nos va a estar hablando, ¿no?, de que ese país va a gozar de un nivel bajo de paro, va a haber un alto índice de contratación, como por ejemplo el caso que comenté de Estados Unidos. Pero esa misma carta se levanta para otro país y podemos ver que la situación puede cambiar radicalmente. Y en este caso se utilizan para saber el punto de partida de un país, por ejemplo, la fecha de la Constitución, cuando por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues esta fecha, que no me sale ahora el nombre, la festividad que realizan en julio, el Día de la Independencia, ¿no? Me parece que en Estados Unidos pues fue una fecha muy vinculante en su país, entonces se considera como ese punto de partida. Utilizando esa fecha, pues lo que hacemos es que se levanta la carta a partir de ahí y puedes encontrar toda esta información que perfectamente resuena, ¿no?, con el funcionamiento del país. La casa 7 nos habla también de la relación de esa nación con otra, como, bueno, pues si es una relación de supremacía, de poder, o en cambio pues estamos dependientes de otros países. La tasa de mortalidad es en la casa 8, las catástrofes, los impuestos, la deuda nacional también se puede ver en esta casa 8. La casa 9 nos habla de la religión, de la justicia, de los viajes de larga distancia, la educación superior. La casa 10 pues define el partido político que está en el país, las personas eminentes, la proyección nacional del poder, ¿no?, o sea, los gobernantes. La casa 11 nos habla del poder legislativo de la Cámara de los Diputados, los amigos de la nación, las alianzas, las ceremonias, todo lo que se hace en pos de la paz, tratado. Y por último, la casa 12 pues nos habla de problemas laborales, huelgas, también de las epidemias, al igual que la casa 6, las cárceles, las prisiones, hospitales, la delincuencia, crímenes, las sociedades secretas. O sea que en esas 12 casas realmente se recoge toda la información vinculante para estos países. Entonces, bueno, pues realmente podemos pensar a veces, ¿no?, que las cosas suceden de una forma que bueno, que tiene que ser así, pero en absoluto es así. O sea, nada es casual, ni donde nacemos, ni la pareja que nos desarrollamos, ni que también, por ejemplo, acudan muchas personas, por ejemplo, en el caso que mencionaba de Estados Unidos, atraídos, ¿no?, hacia Estados Unidos, porque de hecho en
en su carta natal, pues es un país que sirve como reclamo a otras naciones que ven en él un país de oportunidades para que consigan riqueza, consigan mejorar su currículum, la bonanza económica, sus estudios, ¿no?, en determinadas universidades. O sea que todo eso realmente aparece en la Carta Astral de un País y al igual como en la Carta Astral de un País, en la individual, cuanto más autoconocimiento tenemos de esa información, más podemos empoderarnos, ¿no?, saber de nuestras dificultades y navegarlas de una forma más adecuada y a la misma vez pues empoderarnos también por nuestros dones, porque todos tenemos dones y el descubrirlos, el potenciarlos, pues nos va a ayudar a que nuestro camino sea mucho más fructífero. Uh-huh. Pues yo creo que ha quedado bastante claro, Sergio. Además, sí, con el apunte último de decirnos qué es cada casa, lo sí, hemos entendido mejor, seguro. sí, totalmente. Pues nada, Isabel, me alegro mucho de tenerte aquí estas 2 semanas, un placer, encantado de compartir contigo, con los oyentes del espacio. Y nada, para aquellos que quieran ponerse en contacto conmigo, repito, si me lo permites, las formas de contacto, pues a través de mi web, www.sergioamado.com, por email en info@sergioamado.com, por WhatsApp en el +34 623 11 38 99. Así que encantados de estar una semana más con todos vosotros. Un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias. Bendiciones. Feliz semana. Adiós.